en el siguiente capítulo. ¿Qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? El vómito del pecado que trajo la ira de las flores rojizas, ¿será el último juicio en Ondimia o vendrán otros? ¿Qué milagro realizará Júa para que Elías su lacayo detenga los vómitos en Ondimia y frene el apocalipsis? La ignorancia, la mentira y la falacia seguirán ganándole a la verdad, justo como el filósofo Calógeno lo advirtió. Será tarde para eso, ya que los juicios serán impostergables. Si quieres saberlo, no se pierda el episodio 5 de Ondimia y el anuncio de la profetisa pelirroja. Estás escuchando tu podcast Solo Seriales con Carlos Álvarez Guzmán. Hoy continuamos con nuestra serie sonora de ficción, Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra. Espero que lo disfruten. Ondimia, temporada 1, episodio 5, el anuncio de la profetisa pelirroja. Al día siguiente los vómitos continuaban sin parar en toda Ondimia. La mayoría de los ciudadanos estaban deshidratados, por lo que no se atrevían a salir de sus casas. Otros, los más aguerridos, trataban de calmar los vómitos con teces y sales, pero era inútil. El maleficio continuaba. Las calles de Ondimia estaban vacías, cuando la niña llamada Hila, la pelirroja silente, salió a la calle principal del pueblo de Ondimia con sus dibujos a cuesta. En especial, llevaba al frente 3 de ellos. El primero mostraba una lluvia de flores rojizas, con los ciudadanos bañándose entre ellas. Segundo, mostraba el horripilante vómito de ciudadanos sin rostros. Y un tercero, al pueblo de Ondimia consumiéndose por las llamaradas de un inmenso fuego. Tras las vociferaciones de José, el padre de Hila, la gente empezó a salir y a observar los dibujos. Muchos tuvieron dudas y otros maldijeron a la niña porque pensaron que ésta se había puesto a dibujar la desgracia del pueblo. Pero enseguida sus padres afirmaron que los dibujos tenían 3 días de haber sido pintados. Entonces algunos hicieron los cálculos y la cruda realidad arrojó que la niña había empezado a dibujar con la salida del reverendo Mondolfo y su anuncio del apocalipsis. Entonces hubo pánico y la gente corría y se acercaba a Hila mirando los dibujos y comentándolos entre sí. Muchos comenzaron a llorar mientras insultaban a la niña, argumentando que fueran verdad o mentira los dibujos. La gente no tenía derecho a salir y a exponer la verdad sin hablar con las autoridades. Pero no había autoridades en Ondimia, ya que todos sus líderes habían salido para un congreso del partido único al que daban los votos en Ondimia. La angustia y los comentarios siguieron, mientras Hila seguía callada, solo mostraba. Sin embargo, esta, sintiéndose protegida por sus padres, rompió el silencio cuando mostró el cuarto dibujo. En él, un ciudadano era cubierto por una luz blanca radiactiva, mientras intentaba cruzar los límites de Ondimia, la cual estaba demarcada por un megáfono, una raya blanca y una valija. Hila advirtió que aquel que intentara cruzar esa raya para salir del pueblo sería transformado por una luz blanca. María y José no sabían qué hacer, solo estaban a la expectativa de la reacción que los ondimenses pudieran adoptar para interponerse entre ellos y su hija. Tarde habían entendido que su hija no estaba loca, sino que había sido poseída por la expansión. Cuando los ciudadanos de Ondimia se dieron cuenta de que esa línea imaginaria estaba demarcada por el megáfono y la valija del reverendo Mondolfo, guardaron silencio por unas horas mientras meditaban entre vómitos y diarrea. Ese día, los ondimenses dejaron de mirar a la familia de Hila como rara, ya que era la única familia apartada del pueblo que asistía a la iglesia y que no vomitaba, con la excepción, claro, del boticario Elías. Quizás pensaron que como estos eran pobres y no podían comer carnes y mariscos como la mayoría, no estaban intoxicados justo como les decía su chamán Elías. Hubo de todo tipo de especulaciones. La peregrinación de Hila prosiguió con José y María por la avenida Desolación. José,
arrepentido de haber dudado de su hija, les vociferaba a los hombres que su hija no estaba loca ni muda, ya que solo había dibujado aquello que la expansión le había mostrado desde lo alto, acerca del apocalipsis de Ondimia. Cuando Elías el boticario y santero del pueblo se percató de lo que estaba ocurriendo, salió por las calles a desmentir los dibujos de Hila en tono de burla, asegurando que ellos eran parte de un plan que tenía el reverendo Mondolfo, quien regresaría al pueblo para someter sus voluntades espirituales. Proclamó que Hila y sus padres no solo estaban locos, sino que también habían sido afectados por los espíritus de Mondolfo. A pesar de que Elías hizo su mejor esfuerzo por convencer a los ondimenses, un vómito grupal repentino, abarcado por un sentimiento de conciencia sucia, trajo un miedo sobre el pueblo tan grande que por primera vez ignoraron el consejo de su chamán Elías y empezaron a alabar a Hila como una profetisa. Hila tenía solo 13 años cuando fue llevada por la muchedumbre a la iglesia clausurada, cuyas puertas fueron violentadas y sus bancos apartados abruptamente con el propósito de colocarla en el altar. Esta trataba de impedirlo, ya que el reverendo Mondolfo le había enseñado, a través de sus prédicas, que la gloria de la expansión no podía otorgárseles a los hombres, independientemente de la edad que éstos tuviesen, porque aquello era idolatría. José y María, al ver a Hila asustada, entraron en pánico y trataron de impedirlo, de apartar a la muchedumbre para llegar a su hija, pero estos fueron golpeados por el pánico colectivo que reclamaban la interpretación de todos los dibujos. Sin embargo, fueron salvados por el sheriff Mateo Cizaña, quien, buscando calmar la situación, abandonó los mareos y los vómitos que le habían inhibido de salir de su casa con el propósito de poner orden. Los padres de Hila fueron encerrados en la cárcel por su seguridad hasta que la histeria colectiva pasase. Luego, el sheriff se las arregló para comunicarle al pueblo que se haría lo necesario para que la interpretación de los dibujos se llevara a cabo, por lo cual les sugirió que le dieran a la niña el espacio de meditación y oración que dichas interpretaciones ameritaban. Fue así como éste logró que el pueblo saliera de la iglesia, aunque ninguno se fue para su casa. Después se le acercó a Hila, quien estaba asustada y llorando. Muy sonriente, el sheriff Mateo Cizaña le dijo que sus padres estaban siendo atendidos y que estarían bien. Le aseguró que pronto estos regresarían a la iglesia con ella. Hila, llorando, le respondió que quería irse para su casa, pero el sheriff Cizaña la tranquilizó, diciéndole que nada malo le pasaría en la iglesia. Sin embargo, cuando el sheriff vio que sus palabras no tranquilizaron a Hila, le dijo que ésta era bendita entre todas las niñas, ya que se le había dado un don a través de las profecías de sus dibujos, en los cuales estaba el destino de Ondimia. Fue por eso que le afirmó que la iglesia debía ser el lugar perfecto para recibir dichas revelaciones, porque aquello de algún modo traería esperanzas al pueblo. Cuando las palabras del sheriff tranquilizaron a Hila, éste le dijo que buscaría gente para que le hiciera llegar comida, hojas para dibujar, lápices de colores y borradores. Cuando Hila aceptó las palabras del sheriff, quedándose quieta en los bancos de la iglesia, éste salió a la calle y habló con todos los ondimenses, manifestándoles que ciertamente la niña no era una divinidad, sino una profetisa, y así debía tratarse. El pueblo, después de digerirlo, aceptó la promulgación del sheriff Mateo Cizaña en medio de las náuseas y los mareos. Entonces, el filósofo Max Calógeno le preguntó al sheriff Cizaña cuál sería el siguiente paso para salvar Ondimia, dado que estaban ocurriendo sucesos que ni la misma filosofía podía explicar, entre lo que estaban el rayo que aniquiló toda la tecnología,
el cual provocó la huida de todos los animales que podían transportar a las personas, entre los que estaban los mulos y los caballos, sin los cuales, vehículos o animales, nadie podía atravesar los 40 kilómetros de arena y polvo que separaban a Ondimia de la civilización. Calógeno siguió con la cadena de juicios que azotaban a Ondimia, señalando la incesante lluvia amarilla, la cual se detuvo un rato para darle paso a la lluvia de las flores rojizas, que trajo al final el horripilante y maldito vómito. Dijo que eso no era todo, porque después hubo una pesadilla colectiva sobre un baño de sangre en Ondimia, producto de la caída de una tabla de piedra del cielo, la cual contenía una escritura jeroglífica. Y finalmente estaban los dibujos de la niña Hila, entre los cuales habían dos que mostraban, uno, a una persona transformada por una luz radiactiva al intentar ésta salir de los límites de la ciudad, y dos, el apocalipsis de la ciudad en llamas. Fue entonces cuando todos los ondimenses se miraron como despertando de un limbo atroz. En el siguiente capítulo, ¿qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? ¿Logrará el vómito hacer confesar los pecados de los compueblanos de Ondimia? ¿Qué pasará con la niña Hila, la profetisa pelirroja, asustada en la iglesia? ¿Sus dibujos serán la clave para un arrepentimiento general en Ondimia que evite el apocalipsis? ¿Y el boticario Elías se quedará quieto? ¿Permitirá que una niña de 13 años le robe el control espiritual del bajo mundo de Ondimia? Por otra parte, ¿qué hará el sheriff Mateo Cizaña con la pregunta del filósofo Matt Calógeno acerca de cuál sería el siguiente paso para salvar Ondimia? Si quieres averiguarlo, no te pierdas el episodio 6 de Ondimia y el vómito de los plomos. Gracias por sintonizarnos. Suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de nuestras series sonoras de ficción, audiolibros, audiorelatos y nuestros cursos y talleres de escritura creativas y seriales. Búscanos en las plataformas para podcaster como Solo Seriales y en las audiovisuales como Carlos Álvarez Guzmán. Hasta la próxima, amantes del relato y los seriales.